Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva, la mesa agropecuaria de este martes 30 de mayo de 2017. Saludamos a quienes nos acompañan. Bueno, para empezar, Rosana, a cargo de la coordinación. Buen día. Buen día para todos. Saludamos a Guillermo Vila. Buen día. Gabriel Carballal, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. Y Daniel Laborde. Muy buenos días. Habituales integrantes de este espacio. Y recibimos como invitado a Ernesto Agassi, ingeniero agrónomo, ex ministro de Ganadería, hoy dedicado a la política. ¿De qué manera? Y estoy trabajando en el Frente y en el MPP en distintas responsabilidades, tratando de aprovechar lo que he aprendido en el Parlamento, en el Ministerio, que una pasada por ahí de algunos años enseña mucho. Así que el alejamiento del Parlamento no implicó aflojarle demasiado al trabajo. No, es que el Parlamento no es el único lugar de la política, es un lugar más. Hay muchas otras cosas que hacer en la sociedad. Vamos al primero de los temas en nuestro menú de hoy. La Federación Rural del Uruguay realizó el sábado en Lascano, Rocha, su congreso número 100, donde alertó por los altos costos internos que, según dijo, asfixian a los productores y a toda la cadena agroindustrial. Según la declaración de la gremial, la situación se explica por un dólar bajo, combustibles caros y tarifas públicas e impuestos caros. En su discurso, el presidente de la Federación, Jorge Riani, también se detuvo en la mala administración del gobierno del Frente Amplio y agregó un llamado a empoderarse para plantearse frente a un esquema como este. Las noticias que le llegan a la gente todos los días han sembrado en la sociedad una profunda pérdida de credibilidad en el mismo. Vamos a referirnos, por ejemplo, a Pluna, a las Uruguay, no solo referido a las pérdidas económicas, sino al desempeño de las altas autoridades de gobierno en el asunto. ANCAP, realmente para nosotros un caso emblemático, como decía Carlos María hoy, de una mala administración. Algunos la definen como corrupción, nosotros no, nosotros pensamos que es una mala administración, pero pensamos que los responsables deberán responder por ello tarde o temprano. Pero yo invito a los productores a empoderar, y a los ciudadanos en general, a empoderarse de la situación y no dejar que el gobierno lo resuelva todo. Bueno, vamos acá a este tema. ¿Cómo ven estos reclamos por la competitividad? ¿Quién empieza? Vamos a ver si. Ingeniero Agassi. Primero, esto fue un congreso de una organización gremial de la Federación Rural. En realidad hubieron como dos congresos, uno de mañana y otro de tarde. ¿Por qué? ¿Por qué dos? De mañana se discutieron temas que le interesan a los productores de distinta naturaleza. Ahí estuvo el INAC, estuvo el Ministerio a través de distintas oficinas. Fue una cosa importante, el Ministerio del Interior estuvo representado por el coordinador de las mesas de seguridad y convivencia, que fueron 3 jefes de policía. Ahí hubo una participación importante de productores de distintos lugares. Después de tarde hubo un simposio de la oposición. Un simposio, fue político de tarde. En realidad fue Pepe Pasqué, que nunca había ido a la Federación Rural, y no se habló de los temas del sistema productivo. Esto es una costumbre ya de la Federación Rural. Yo recuerdo que en octubre del 2014, la Federación Rural, a días de las elecciones nacionales, emitió un comunicado criticando al gobierno y llamando a sus afiliados. Yo creí que cuando el actual presidente, que Riani asumió como presidente, porque él lo prometió, él dijo que la Federación Rural sería bueno que fuera una estructura gremial fortalecida, técnicamente capacitada, que pudiera participar y fijar políticas y rumbos de la Federación Rural. Él lo comparó con el PICNT, me acuerdo, diciendo que el éxito que ha tenido la organización de los trabajadores de participar en las distintas instancias de gobierno para los intereses de los trabajadores debería ser una guía para los productores. En realidad, me parece que no pudo lograr eso, así que la gremial de los estancieros lo que hace es un acto político en la tarde, porque todo el mundo habla de esto de la tarde que tú hablaste, Cotelo. Nadie habla de lo que pasó en la mañana. Y yo hablé con productores que estuvieron en la mañana y que en la tarde decidieron no participar, porque era un acto político. Estaba Mieres, estaba
por favor. ¿No había gente en lo que dice usted, el acto político? ¿No había había gente? Muy poca gente, y la Federación Rural, la conducción de la Federación Rural aprovecha a la gente que está junta, que son pocos además, para hacer, ellos le llaman a estos, son bastante interesantes, capaz que tú fuiste alguna vez a los congresos de la Federación, porque en realidad se juntan todos para escuchar lo que le van a decir. Si vas vos, Cotelo, y pedís la palabra, todos te escuchan lo que querés decir. Es una cosa que no tiene nada que ver con la organización gremial. ¿Los demás estuvieron? ¿Quiénes de ustedes estuvieron? Yo estuve el viernes, que es el tema interno. La federación tiene dos instancias, una es el viernes y otra es el sábado. El día viernes es un día de trabajo interno, o sea que solamente puede ir la gente que representa alguna federada integrante de la federación, en la cual ahí se hacen todos los planteos, se discuten los temas y se elabora la propuesta. La propuesta que se lee después, inclusive se discute. Bueno, toda la vida tuvo, como todo congreso, tiene una parte con un contenido político. Lo que pasa es que acá hay una confusión. Cuando se habla de político, se habla de político partidario. Y yo creo que no es un tema de político partidario, es un tema político, porque indudablemente la política afecta a los sectores. Yo estoy de acuerdo que Riani, cuando arrancó su presidencia, hizo planteos de profesionalizar, de mejorar el diálogo, pero no es fácil. Nosotros, indudablemente, no hay un feeling, por ponerlo de alguna forma, de parte del gobierno con Federación Rural, porque pedimos una entrevista con el ministro y pasamos 6 meses que no nos da la entrevista. Por ejemplo, hoy el presidente de la República está en una misión oficial en la cual fue invitada solamente la Asociación Rural. La Federación Rural no fue invitada a ninguna de las giras que hizo el gobierno, ni ahora, ni la que hizo a China, que es fundamental, nuestro principal cliente. Entonces, indudablemente, no es considerada por el gobierno una gremial de importancia. Yo le restaría importancia al tema que sea político, porque en realidad siempre fue político, pero no es político partidaria. No, yo personalmente integro la federación desde hace varios años, soy representante en INAC por ella, y nunca nadie me preguntó a mí qué voto. Ni yo sé lo que votan. Sí, algunos, por ejemplo, el caso de Beroy, por ejemplo, que tuvo participación política, bueno, pero no entró por cuota política. Digo, ahí son productores que la están integrando y punto. Que además es de Flores y lo conoce. Por supuesto, no, pero lo conozco porque es una figura, fue figura pública muchos años. ¿Tenés idea de cuántas federadas había el viernes en la reunión? No exactamente, pero creo que 30 y pico, no me acuerdo exactamente. Eso es lo que dice, sí, en los medios. Una cosa que quería, de lo que dijo Agassi y lo que decís tú, Guillermo, ¿por qué es que se da, tratando de ponerme, mirándolo de afuera, ¿no? Porque la prensa recogió en el fin de semana lo que sucedió y recoge siempre los discursos políticos. Entonces, ¿por qué lo que sale al conjunto de la ciudadanía, que debería ser por lo menos de interés general, no digo profundizar, ¿por qué solamente se recoge lo político y no se recoge el trabajo interno y lo que pasó? ¿Cuál es el objetivo de eso? Sí, se recoge lo que vende, lo que no vende, o no nos olvidemos que el 80% de la población del Uruguay es urbana. Y los temas políticos, tú lo vivís acá en carne propia desde hace 12 años que estamos luchando acá para tratar de traer a la ciudad la realidad del campo, las cosas que pasan, cómo se vive y todo, y es muy difícil llegarlo. Entonces, indudablemente, trasciende lo que se vende. Si hasta tú, Rosana, nos mandaste el PowerPoint de Aguirre Zavala, y no lo que resolvieron los gremialistas. Bueno, pero si será parte del escenario esto, no es una crítica. No, es la realidad que todos vivimos. Está todo bien. Digo, yo mandé ese material porque sabía que había... No lo tomes como una crítica. No, para nada, pero además lo recibo yo bien. Lo tomo como una lectura de la realidad de lo que pasa. Por algo estamos hablando de lo que pasó el sábado de tarde. Porque me parecía interesante que trascendieras, que se habían hablado de otras cosas además, ¿no, Daniel? Yo creo que yo nunca participé de un congreso de la Federación Rural, salvo cuando era allá a la salida de la dictadura, me acuerdo. En ese momento, después no participé nunca. Sí, en general leo los pormenores después de la prensa, y es tal cual, ¿no? Así, en general
se le da mucha trascendencia al discurso del ministro y al discurso del presidente. Y hay un historial atrás de discursos políticos que yo creo que son es así, ¿no? Porque todo en esencia, toda actividad gremial implica cierto grado de politicismo, digamos, ¿no? De politización. Uh-huh. Podrá ser o no partidaria. Es decir, si uno analiza la Federación Rural en el gobierno de Jorge Valle, de la presidencia y vicepresidencia, surgieron después varios dirigentes y funcionarios de gobierno del primer gobierno del Frente Amplio, y posiblemente en este momento esté más cegada hacia la oposición. Y yo creo que eso no le hace bien al gremialismo. No le hace bien al gremialismo. Ahora, separemos eso, hagamos eso de la historia, y yo creo que plantean temas que son importantes. El planteo de temas que son políticos, pero son importantes, ¿no? Es decir, que nosotros como sociedad estamos pagando un gasoil que está por encima del precio porque tenemos que tapar el agujero de ANCAP. Es una realidad. Que eso impacta en los costos de producción de toda la cadena agroindustrial y los costos de la competitividad de todo el Uruguay. Es una realidad. Que hay un déficit fiscal importante en el país y que eso nos pone desde el punto de vista macroeconómico en riesgo, es una realidad. Es decir, seguramente lo reconoce desde Danilo Astori y que hay que encararlo y que le tenemos que buscar una solución, es así. Que el dólar está bajo y que eso impacta en la economía de las empresas, porque los costos laborales se van muy altos y bueno, en los momentos donde las cosas no funcionan bien, esos son costos importantes. Es una realidad. Pero entonces, ¿en qué se le erra? ¿En la forma en que se ratifica la realidad? ¿Por qué el ministro Aguerre, por ejemplo, dice estos fueron discursos de índole político? ¿Qué es lo que acá...? Yo creo que fueron discursos políticos. Lo que sí me parece que el presidente Arriani, a quien no conozco, de la Federación Rural, me parece que se puso mucho énfasis en ponderar la sociedad. Sí, y la verdad que yo creo que ahí que le corresponde aclarar a qué realmente se refirió. A eso fue que se refirió específicamente el ministro Aguerre cuando se mostró molesto con un tramo del discurso del presidente de la Federación Rural. Vamos a escucharlo. Hubo otro tipo de reclamos, yo diría de índole política, a nivel general. Bueno, por ejemplo, reclamar que la ciudadanía se empodere de determinadas acciones para no dejar solo al gobierno. Nosotros vivimos en una sociedad democrática. Vivimos en una sociedad donde cada 5 años hay elecciones y tenemos un gobierno electo y un parlamento legítimo. Y tenemos un país que está en una región donde nadie crece y económicamente se crece. Tenemos dificultades, no la podemos ocultar. Tenemos algunos problemas de competitividad. Tenemos un combustible más caro que lo que tendríamos que tener. Pero de ahí a arengar que se haga una especie de empoderamiento de las funciones que la Ese sociedad... Ese fue el punto más político probablemente de todo el discurso, ¿no? El del empoderamiento. A mí me parece bien. A mí me parece bien que la sociedad participe. Porque todo discurso, toda reunión de trabajadores de lo que sea, siempre termina haciendo propuestas que son políticas. Lo hace el PCNT, lo hacen todas las gremiales. Otro asunto... Y todas después militan u organizan movilizaciones para tratar de conseguir sus objetivos. Para andar con su plataforma. Lo que no hacen otras gremiales es llevar a los políticos a que ellos digan el discurso. No llevan a Aguirre Zavala, que es una persona que ha desaparecido del mapa, no va Mieres, no va Ope Pasqué. O sea, los actores políticos van a decir el discurso. Es distinto a que la gremial ella misma tenga posiciones políticas. ¿Pero ellos fueron invitados a decir el discurso o fueron invitados como parlamentarios? Yo creo que se tomó mal lo que dijo. Yo comparto con Agassi. Lo que hizo el presidente fue básicamente arengar a un gremio como es el gremio de productores, que es sumamente tranquilo. Es muy difícil generar unión en un gremio que lo único que hacen los productores, lo único que saben hacer los productores es trabajar de sol a sol los 7 días de la semana, y generar movilización en el sector es muy difícil. En la interna te puedo comentar que nosotros siempre se recibe el ministro, y el ministro sea o sea cualquiera, porque la Federación Rural hizo reclamos
iguales son más duros que esto en gobiernos que no eran del Frente Amplio. Sí, yo me acuerdo de congreso en Flores en el año 86, yo recién llegaba a Flores, fue durísimo y el ministro era colorado y bueno, y fueron muy duros. El problema que de hace unos años a esta parte el ministro quería cerrar el Congreso. Esto es una interna. Entonces, indudablemente hablaba después que el presidente y él comentaba sobre lo que pasaba. Desde hace 2 o 3 años la Federación Rural cambió la política y dijo, no, nosotros, como fue históricamente, quien cierra el discurso es el presidente de la institución. Entonces el ministro siempre habla antes, entonces después no tiene más remedio, con todo su derecho, de responder a lo que se mencionó en el discurso en la prensa. Entonces, no es que quede molesto o no quede molesto, él es la obligación que él entiende que tiene y el derecho de contestar sobre lo que plantearon, que lo vincula. Gabriel no ha hablado todavía. No, todavía no. Primero que nada, suscribir lo que dice Daniel, estoy totalmente de acuerdo con la forma en que encara el tema y cómo lo analiza. El mismo, porque falta un poco de autocrítica de la otra parte también, así como hay un discurso muy politizado por parte del presidente de la Federación, el mismo discurso politizado por parte del ministro, que lo que hizo fue entrar en una especie de diálogo de sordos donde lo que se hace es recalcar las cosas que se vienen haciendo, olvidándose de todas estas otras cosas que pasaron y que bueno, que forman parte de la realidad. El gremialismo agropecuario es muy complicado, lo digo porque yo lo viví un poco de adentro y es complicado, la organización de productores tiende a agremiarse pensando en cosas constructivas, ¿tá? Y no tiene algunas herramientas que otro tipo de gremialismo las tiene. ¿Las distancias, por ejemplo? La distancia puede ser un problema, pero básicamente es el gremialismo de un empleado tiene como una herramienta muy poderosa la ocupación o el paro, y el productor, si hace eso, atenta contra sí mismo. Entonces es muy difícil organizar un gremialismo. Hay gremialismo agropecuario con ese encare, como puede ser el que tienen en Francia, ¿verdad? En Francia no están de acuerdo, yo qué sé, a mí el trigo hace 3-4 años que no me dan los números y yo no voy a prender fuego un camión de pan que viene de Argentina. En Francia hacen eso. En Francia no le dan los números, salen los productores a la calle, paran los camiones y los prenden fuego. Es una forma de gremialismo distinto que acá en Uruguay no existe. Es una forma ahora, de gremialismo desde tu punto de vista, destructivo. ¿Esta forma de funcionamiento sirve o no sirve? Porque acá el punto final de esto es que el diálogo sea para avanzar. Correcto, a los efectos prácticos y tiene una utilidad por lo menos media, por decirlo de alguna forma. No es la forma en que se haría gremialismo, ¿verdad? El tema es que, ¿cuál es la alternativa? Los productores nos dedicamos, como dice Guillermo, las 24 horas del día, 7 días a la semana a trabajar. Un gremialismo que como el de un empleado que tiene gente paga trabajando ahí adentro, o lo que hacemos nosotros. Digo, lo que estamos haciendo en realidad no tendría mucho sentido. Es la forma en que se ha hecho durante todo el tiempo y como la sabemos hacer. Digo, no, yo creo que no sirve este esquema. No sé por qué tiene que ir un ministro a un congreso sindical. En la reunión de los sindicatos agrícolas franceses los ministros no van, y en la reunión de los trabajadores de la industria los ministros no van. ¿Por qué tiene que ir? Yo creo que esto es una cosa que se arrastra de antes, de cuando los ministros representaban los intereses económicos de los estancieros. Pero me parece que eso hay que revisarlo en un momento. La gremial tiene que funcionar como gremial y adoptar sus resoluciones. Yo fui como ministro, porque me invitaron, y tenía que ir. Ahora, yo nunca fui en el rol tradicional de los ministros a decirle a los estancieros las cosas que a ellos les cayeran bien en sus oídos. Fui a analizar lo que pasaba en el sector y a decir cuáles eran las políticas públicas. De repente tenemos que avanzar en esto, porque me parece que hay un asunto acá. ¿Cuál es el mérito de reunirse una vez cada tanto tiempo con el ministro? Me parece que hay instancias, los gremios, todos los gremios, porque esto es una parte, estos son los estancieros, no tiene nada que ver con los arroceros, no tiene nada que ver con los lecheros, no tiene nada que ver con la Comisión Nacional de Fomento. ¿Eso le quita esto fuerza? Es una parte. ¿Le quita fuerza? Me parece que lo que tendría que hacer los gremialistas, los que trabajan ahí, ustedes, es una política fuerte de formación, de militancia gremial, tener una independencia de quien esté en el gobierno ahora y adoptar sus resoluciones y llevarla adelante en las instancias orgánicas que tiene el país. Están en el INAC, están en el INALE, están en las democracia y participación en el sector rural.
hay muchísimo más que en otros sectores del país. Ojalá que en la industria hubieran todas estas mesas con participación de los productores, en la administración financiera de los fondos, ¿no? En todas las cuestiones que hay, en las cuestiones técnicas. El Ministerio de Agricultura tradicionalmente, de hace muchos años, siempre le dio mucha participación a los productores. Me parece que debería fortalecerse la acción sindical. Yo sé que es difícil, porque en el medio rural no es sencillo, por razones culturales, por razones de historia, pero me parece que los sindicatos agrícolas franceses son muy fuertes, porque en Francia hay millones de campesinos y acá son muy pocos, ¿no? Creo que deben haber algún... en realidad ese discurso de que están desapareciendo productores, en realidad lo que está pasando es que está aumentando la superficie promedio de los establecimientos, lo cual está demostrando que es mejor porque eso mejora la productividad. Que hayan salido de la producción algunos chiquititos que no podían mantenerse porque no tenían ni la tecnología, ni el capital, ni eran empresarios que tuvieran un futuro seguro, es mejor que formen empresas de servicio con lo que ellos saben hacer y que lo brinden a ahí hay una discusión más de fondo. Yo no estoy de acuerdo con eso de que están desapareciendo productores. Se está ajustando la estructura productiva a un uso mejor de los recursos naturales con mayores... Por algo aumenta la productividad, ¿no? Sí, de todos los factores. No, yo me alegro escucharlo de su boca eso, porque es de las cosas que a nosotros nos preocupan. A nosotros nos preocupan que esos productores pequeños, si uno mira el gremialismo, en realidad la realidad del país no es igual. Tenemos zonas como San José y Colonia que son mucho más comprometidas, que se consiguen los productores. ¿Por qué? Porque son productores chicos y que están al borde del abismo. O sea, son productores que los números no le dan, su capital no les da para decir me retiro la actividad, me compro un apartamento y vivo el resto de mi vida. No les da. Entonces, esos productores en realidad es la vida o la muerte y son mucho más representativos. Lamentablemente lo que dice Agassi es la realidad del país, que es lo que venimos reclamando permanentemente. El problema de rentabilidad está llevando que cada vez para poder sobrevivir se precisa más superficie. ¿Quiénes están desapareciendo? Los pequeños productores. En los tambos hay una realidad, en los 2 últimos años cerraron 240 tambos generalmente de productores muy chicos y esos, créanme, que no abren más como tambos de productores. Que esa área o esas vacas la pueda comprar una empresa más grande, que tenga capital y que mejore su economía de escala, es lo que está pasando, porque la tierra no desaparece. Cada vez que desaparece un productor, alguien la toma. Y bueno, entonces, eso es lo que nosotros no queremos que pase y pensamos que era lo que el gobierno pensaba que no quería que pase. O sea, todos esos productores que lo único que saben hacer es ser productores y son chicos, hoy realmente es nuestro desvelo. Rosana, tenemos que pasar al segundo tema de nuestra agenda de hoy. Ahora, el primero se discutió de una forma no prevista. No estuvimos hablando de competitividad, que era el punto, me parece que... sino de qué tipo de congreso es el de la Federación Rural, qué tipo de gremio y cómo se da el debate con el gobierno, etcétera. Sí, a ver. Yo creo que esto va a seguir siendo así. Históricamente va a seguir siendo así. ¿Qué bajón? Yo creo que cuando uno es una figura importante, como sin duda lo es el ministro y cuando sin duda lo es el presidente de la Federación Rural, lo que tienen que hacer es decir, bueno, vos en el discurso decilo lo que te parezca, hacer un discurso político, yo te voy a dar mi opinión de lo que tú planteás, pero después nos tenemos que juntar en el Ministerio de Agricultura y Pesca para encarar y solucionar los temas que realmente competen al país. Me parece discrepo. Me parece que lo que tenemos que hacer es ser constructivos, mirar para adelante. Y bueno, en definitiva, de eso se trata. Acá hay que bajarnos un poco porque en definitiva los productores que se quedan al discurso del presidente de la Federación Rural van a esperar eso. Van esperando un discurso político porque tradicionalmente el discurso del presidente ha sido así. Bueno. Entonces me parece que lo que tenemos que decir, actuar con grandeza. Las figuras políticas importantes en este país tienen que actuar con grandeza y pensar para adelante y solucionar los temas.
Entonces, ¿para qué queremos la democracia y sus organizaciones y sus estructuras? Me parece que un discurso, en democracia se puede acumular por la negativa o se puede acumular por la positiva. A mí me parece que a los gremios rurales le haría muy bien tener una plataforma y llevarla adelante a través de sus representantes en el Instituto Nacional de la Carne, en el Instituto Nacional de la Leche, en la Junta de la Granja, en el Instituto de Pesca. Tener un planteo y una propuesta y trabajar por eso. Eso es lo que hacen. No. Y es lo que es lo que hay que discutir y solucionar los temas de esa forma. Pero no reuniéndose, porque cada gremial con el ministro, ¿qué va a hacer el ministro con cada gremial? Hay que crear una estructura donde además del Ministerio de Agricultura esté el Ministerio de Industria, esté el Ministerio de Economía, en una estructura, en el INAC. El INAC es un buen ejemplo de esto. Y ahí se llevan adelante, si es tercera balanza, si es segunda balanza. Ahora, que el ministro tenga que ir porque es tradición, yo no sé cuál es el aporte. Yo creo que, yo no soy ministro, pero me parece que eso no construye democracia y no le da perspectiva. Pero nadie ha roto esa tradición tampoco. No le da perspectiva positiva a los productores. Me parece que hay otra línea que es mucho más interesante, que es la que hizo el sistema cooperativo. Y que en realidad me parece que es la que hace la Comisión Nacional de Fomento Rural. Yo creo que esta gremial, porque acá hay un entrevero que capaz lo dejamos para después, la Federación Rural y la Asociación Rural y todas esas historias. Esto es un asunto, no vamos a hablar de eso ahora porque no estaba en la agenda, sino desvirtuamos todo el programa, Emiliano. Pero es un tema que hay que pensar. Pasamos a la segunda parte de la mesa enseguida. Bueno, tengo varios mensajes de los oyentes sobre la discusión que se dio en el primer bloque. Por ejemplo, Gonzalo de Positos pregunta, perdón, pero ¿el Congreso era para hablar de arte, de deporte, de gastronomía? ¿Qué temas se tratan en un Congreso de gremialismo rural? Está bien, consulta. Está bueno la pregunta. Después, a propósito de la comparación con los gremialistas franceses, dice Guillermo, los productores pequeños en Francia están mejor defendidos por el Estado que los pequeños de Uruguay. ¿Por qué? Por una simple razón, los subsidios. ¿Estás de acuerdo con eso? No estoy de acuerdo. Yo creo que sí, hay un relacionamiento entre los gobiernos y los productores mucho más fluido que el que tenemos acá, pero sin lugar a dudas. Pero pelean y son millones. Claro, nos llaman al ministro para escuchar el discurso. Ese es otro punto, que somos tres gatos locos también, ¿no? Pasamos al segundo punto.